¿Qué tal y bienvenidos una vez más a este su cotorro? Ah, Creo que ya casi llegamos a los 30 episodios y la verdad que ha sido todo un experimento, todo un ejercicio, toda una travesía estar de una u otra manera intentando entender y de una u otra manera intentando transmitir lo que dice Génesis acerca de Dios y lo que dice acerca de nosotros y demás. Y creo, al menos para mí, no ha sido en vano, no ha sido inútil. Y espero que si tú escuchas esto y si llevas no sé cuántos capítulos aquí conmigo, pues que haya sido de una u otra manera útil también para ti. Vamos a llegar ahorita y vamos a ver una de las historias que personalmente más me gustan en referencia a Abraham. Creo que si fuéramos a resaltar momentos de la vida de Abraham, ya vimos uno, el tema donde Dios hace un pacto con él y le manda a traer unos animales y Abraham los divide y Dios pasa entre los animales y eso lo vimos hace algunos capítulos. Creo que ese no es tan conocido. Creo que otro que nos llama la atención es cuando Dios le pide que mate a Isaac. Y lo vamos a ver más adelante. Y tal vez ese es de los más famosos, ¿no? Y hemos visto diferentes momentos de su vida, diferentes lecciones, diferentes sucesos. Hemos visto que es un hombre común y corriente, con dudas, con miedos, con malas decisiones, con buenas decisiones, que a final de cuentas quiere confiar en Dios, que a final de cuentas quiere creer en Dios, que a final de cuentas quiere hacer lo correcto. Se equivoca y una y otra vez quiere caminar como Dios se lo pide y una y otra vez se tropieza y una y otra vez llega Dios y lo levanta y lo saca de sus errores. Y creo que esto ejemplifica y creo que esto nos muestra más o menos cuál es el caminar del hombre con Dios. No una perfección, no una excelencia, no una completa fidelidad, aunque así debería de ser y aunque así deberíamos de intentar ser. Pero sí un Dios perfecto, sí un Dios excelente, sí un Dios fiel, que cumple, aunque nosotros no. Vamos a ver hoy la historia previa a la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué es importante? Porque Abraham no quiere que Dios destruya Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y va con Dios y le dice: Dios, ¿qué tiene que pasar para que no destruyas a Sodoma y a Gomorra? ¿Sí? Y luego vamos a ver esa sección ahorita y luego la historia es conocida y creo que si Sodoma y Gomorra son conocidos por algo, son famosos por algo, es literalmente porque Dios los destruyó. La intercesión de Abraham no funcionó. ¿Sí? Lo que Abraham fue a negociar con Dios no dio resultado. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Es otro error de Abraham? ¿Es otro fracaso? Abraham se debe ir de ahí diciendo: híjole, no fue suficiente, no entendí, o Dios no quiso, Dios es malo. ¿Qué significa esta historia? Y antes de entrar en el texto, quisiera que pensaras, cuando tú naces, ¿sí? Cuando llegamos a este mundo, ¿qué decidiste tú nacer? ¿Decidiste tú, dijiste, ya quiero vivir, entonces déjame vivo? No, estuviste 9 meses más o menos, o al menos más, tal vez no menos posiblemente, pero estuviste 9 meses en el vientre de tu mamá, y en algún momento fue momento de que tu mamá diera luz y saliste, y salí yo. ¿Sí? ¿Y yo decidí eso? No. Ahora, ¿yo escogí a mis papás? No. Yo escogí el ser mexicano, yo soy mexicano. Decidí ser mexicano, nacer en Monterrey, Nuevo León, el fulano día de fulano mes, de perengano mes, de sutano año. No, yo no decido esas cosas. Yo no decido el momento histórico en el que nazco, yo no decido el país en el que nazco, yo no decido un montón de cosas. ¿Sí? Eso lo decide Dios. Y me toca vivir estos días, y te toca a ti vivir estos días, y nos toca hacer lo que podamos, tan bien como podamos en ese momento histórico que nos toca. Y la situación en la que Dios nos pone tiene mucho que ver de qué somos. No lo es todo, pero tiene mucho que ver. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las cosas que no decidimos, una de las cosas que hemos entendido en Génesis es que no decidimos el estado natural en el que nacemos delante de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que todos pecaron. ¿Sí? A partir de Adán pecó y dice que todos estamos en la misma condición que Adán. ¿Sí? Adán pecó y fue sacado del huerto.
Y no sé si recuerdan, y esto ya hace tantos episodios, um, Génesis 2, creo es, Génesis 1, donde dice Dios crea al hombre y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y lo hacen, ¿sí? A imagen y semejanza de Dios, lo creó. Y luego Adán peca, es expulsado del huerto y luego tenemos a Caín y Abel, Caín mata a Abel, Dios maldice a Caín y luego tenemos otro hijo de Adán que se llama Set. Sí, y en su momento creo que resaltábamos este versículo donde creo que es Génesis 3, no, creo que es Génesis 5, perdónenme, ya hace varias semanas de esto, donde dice que Adán engendró a un hijo a su imagen y a su semejanza. No a imagen ni semejanza de Dios, como en el capítulo anterior, sino a semejanza de Adán. ¿Esto qué importa? ¿Por qué es importante? Porque es un Adán caído, es un Adán pecador. Y de ahí venimos todos. Y todos estamos en la condición de Adán, destituidos fuera del huerto, fuera del Edén, fuera de la comunión con Dios, peleados ya con Dios, teniendo que traer sacrificios, teniendo que traer algo que apacigüe el pleito entre Dios y el hombre. ¿Sí? Esa es la condición de todos los hombres. Y eso no lo escoges tú y yo, y pudiéramos decir, qué injusto que nací así, qué injusto que no tuve elección para decidir si iban a hacer bien o mal con Dios. A la luz de eso pudiéramos deducir algunas cosas, pudiéramos malinterpretar algunas cosas, pudiéramos decir, híjole, qué bárbaros, ¿sí? ¿Por qué Dios manda al infierno a tantas personas que no tienen una Biblia? ¿Por qué Dios manda al infierno a tantas personas que no saben de Él? Dice Romanos, creo que es el capítulo 5, que nadie tiene excusa. Nadie puede decir, no, yo no conozco a Dios. No, es que nunca entendí. Dice Dios, dice Romanos, Pablo en Romanos, que nadie tiene la excusa para decir, no supe. Pero más allá de eso, cuando nos dice que todos estamos en esta condición y todos estamos alejados de Dios, entonces, ¿cómo llego con Dios? ¿Cómo soluciono mi estatus? ¿Y cómo cambio de un punto a otro? Si nazco peleado con Dios y si nazco en enemistad, ¿sí? Fuera del huerto, ¿cómo regreso a esa comunión con Dios que tenía Adán con Dios? Abraham empieza a entender eso en este capítulo. Abraham empieza a entender eso en esta historia. Si recordamos la historia anterior, habían ido 3 hombres a visitarlos, habían llegado a la tienda de Abraham, Abraham había hecho de comer para ellos y demás. Y comienza esta sección que vamos a ver hoy, Génesis 18-16, diciendo que los varones, estos 3 hombres, se levantan de ahí y voltean a ver hacia Sodoma. Está en el versículo 16, dice, Abraham iba con ellos, acompañándolos. Al terminar el capítulo anterior, yo mencionaba esta pregunta que hace Dios en el 17, donde dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Sí? ¿Le digo o no le digo? Esa es la pregunta de Dios. ¿Sí? Y creo que hemos estado todos en una situación donde voy a hacer algo, pero no sé si quiero que los demás se enteren. Y puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Tal vez hay algo bueno que está pasando en mi vida y digo, híjole, es que si lo cuento me la van a salar igual y no sé, cumple, sí, lo sé bueno. O sabes que estoy pasando por una situación difícil, pero no le quiero decir a nadie, se van a preocupar y nada más van a estar ahí con el estrés y ni me pueden ayudar. Entonces esto lo soluciono yo solo, ¿sí? O de plano no confío en nadie. De plano no confío en nadie como para contarle esto que es muy mío. Entonces no le digo a nadie. Le digo o no le digo. Oye, es que es mi mejor amigo. ¿Le cuento o no le cuento? Y pareciera ser el conflicto de Dios, ¿sí? Dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y la razón por la que Dios titubea en ese sentido, dice, Abraham va a ser una nación grande y fuerte. Este es el 18. Dice, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque Abraham tenía esta promesa. En ti, Abraham, en tu simiente, en tu descendencia van a ser benditas todas las naciones de la tierra. No solo tú y tu familia, no solo tu hijo Isaac, ¿sí? Todas las familias de la tierra van a ser benditas. Y se comienza a materializar la promesa que Dios le había hecho a Eva cuando lo sacó del huerto, donde Dios le dice a Eva, pondré enemistad entre
entre tú, la mujer y la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pudieran algunos preguntarse, ¿cómo le va a herir en el calcañar? Bueno, pues no les dijo. Y luego viene Dios y le dice a Abraham, oye Abraham, en tu simiente, de tu fruto, de tus hijos, va a ser benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham pudiera decir, ¿cómo? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo sé? ¿Cómo es? ¿Cómo va a funcionar? Y esa realidad es la que hace que Dios diga, ¿le digo o no le digo? Va a haber un juicio. ¿Lo entero o no lo entero? ¿Sí? Y la respuesta es obviamente sí. Si decirle dice, el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sí? Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? No vamos a entrar ahí ahorita. Y es un tema interesante. Valga ahorita mencionar que era, yo digo que era más o menos lo que vivimos hoy, tal vez no estamos tan mal, pero era una completa idea, no una idea, era una completa ejemplo, es un completo ejemplo de perversión completa, ¿sí? De completo descontrol, de completo perversión, inmoralidad, pero no creo que solo se limite a eso, creo que también ¿se acuerdan de Lot? Cuando Lot y Abraham se separan, donde Abraham le dice, Lot, escoge tú a donde quieras irte, y a Lot dice, mira, la llanura del Jordán, y esas tierras están verdes y son fértiles y todo, y creo que esto nos da una especie de identidad de la ciudad como de abundancia, de excesos, pues, es a lo que quiero llegar, de completa falta de dominio propio, ¿sí? Lo que se me antoja hago, lo que se me ocurre eso es, ¿sí? Y caen y van hasta que caen en un completo y total inmoralidad y perversión. Y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos a ver cuando veamos el capítulo 19 en sí qué era el pecado de ellos, ¿sí? ¿Qué dice exactamente la Biblia acerca de eso? Ahorita no es el tema principal, pero dice el 22, se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, ¿sí? Y se acerca Abraham con Jehová y le hace una pregunta, ¿sí? ¿Destruirás también al justo con el impío? Fíjense bien la pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Qué entendemos por esta pregunta? ¿Sí? ¿Qué está haciendo Abraham? Hay un oficio en la Biblia, y hay un oficio que es común escucharlo nosotros el día de hoy, y ese oficio se llama el sacerdote, pues, ¿sí? ¿Qué es un sacerdote? Nosotros podemos decir ahorita, es que hay un sacerdote en la iglesia católica, ¿sí? Los judíos podrían decir, tenemos los sacerdotes y tenemos el sumo sacerdote, ¿sí? ¿Cuál era su labor? ¿Cuál era la función de una persona que hacía eso? Y menciono esto porque Abraham está haciendo esa función. A Abraham nadie le dijo, tú vas a ser su sacerdote, tú te establezco como un sacerdote. Capítulos antes, en el 14, cuando Abraham liberta a Lot precisamente de una guerra y están involucrados los de Sodoma y Gomorra y demás, se le aparece Melquisedec, y recordamos esta historia y dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Pero Melquisedec no está precisamente haciendo la labor del sacerdote. Hay un pasaje en el libro de Job, es Job 9, que creo que explica de manera muy sencilla, pues, lo que es la labor de un sacerdote, o lo que hace un sacerdote. Es Job 9:33, donde está Job
¿Quién es Job, para empezar? Job es un hombre bueno, un hombre que teme a Dios y a quien le va mal. Y Lot. Job está buscando a Dios y no lo encuentra. Y creo que la pregunta principal de Job para con Dios es: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Cómo sé, Dios? Explícame. Dios, ven y dime la razón de esto. Y no lo encuentra, y Dios nunca se la da. Y ese es tema para otro estudio. Pero entre esa incertidumbre donde Job dice: ¿por qué me está yendo mal? Dios, podemos platicar, tengo preguntas, ¿qué está pasando? Etcétera. Job dice esto, 33 dice: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces, dice Job, hablaré y no le temeré. ¿Qué está diciendo Job? La idea es de un Dios y un hombre, ¿sí?, que están peleados como dos boxeadores, ¿sí? Dos boxeadores que están esperando que suene la campana para agarrarse a trancazos, ¿sí? Dice el 34, dice Job: está su vara y quiero que la quite sobre mí para que no me asuste, no me espante, y entonces así pueda hablar con él. Entonces así, en lugar de agarrarnos a trancazos, podamos platicar. ¿Qué necesita Job para que esto pase? Dice: no hay entre nosotros un árbitro. No hay alguien entre Dios y yo y lo dice tal cual, dice que ponga su mano, y me imagino otra vez a los dos boxeadores y al árbitro, al referee entre ellos dos, poniendo la mano derecha sobre uno, la mano izquierda sobre el otro, diciendo: a ver, espérense tantito, no peleen, vamos a platicar, hablen entre ustedes dos. Y dice Job: me hace falta eso, me hace falta alguien que haga eso. Esa era la función del sacerdote. La función del sacerdote básicamente era interceder entre Dios y el hombre, porque Dios y el hombre están peleados, ¿sí? En la estructura sacerdotal del pueblo de Israel, el sumo sacerdote, una vez al año, entraba a un lugar que Dios había diseñado, con un sacrificio con dos sacrificios que Dios había diseñado, ¿sí? Y así cumplía esto. Así la ira de Dios, el enojo de Dios sobre el pueblo de Israel y sobre toda su maldad era apaciguada. ¿Cuáles eran los dos sacrificios? Uno de ellos era para el sacerdote mismo, para limpiar su pecado. Y ya que limpié mi pecado, y ya que yo, sacerdote, estoy bien delante de Dios, entonces ya me le puedo acercar a Dios. Me acerco con Dios para ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo, para que el pueblo ya esté bien con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote no era perfecto, que el sacerdote no podía él por su propia cuenta llegar con Dios. Tenía que sacrificar a un animal que representaba a sí mismo y que moría en su lugar para entonces poder hacer lo mismo por el pueblo. Pero básicamente esa era su función. ¿Qué tiene que ver todo esto con Génesis? Vamos a regresar a Génesis 18. Llega Abraham con Dios y le pregunta: Dios. Y no es un: Dios, ¿qué te pasa? No es un: Dios, ¿estás loco? Dios, fíjate que vas a matar a, no sé, 1,000,000 de personas, y entre ese 1,000,000 malos te vas a llevar uno bueno, Dios. No te equivoques, Dios. No es eso lo que está haciendo Abraham. Vamos a darle lectura. Dice: se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Sí? Vamos a detenernos ahí. Lo que Abraham está haciendo, le está diciendo a Dios: Dios, no destruyas a Sodoma y a Gomorra. ¿Sí? Pero no le está diciendo: Dios, deja de ser justo. ¿Sí? Vamos a pensar en una situación legal. Vamos a pensar en una corte legal donde imagínate que un
Alguien rompe la ley, el delito que mejor te convenga, te guste, te imagines. Y tienes al acusado que hizo algo malo delante de la ley, está el acusador, al que tal vez es la víctima, y está el juez, y están dos abogados, ¿sí? Que vienen a abogar la causa de la víctima y del acusado, ¿no? Del que infringió la ley. Y llega el abogado de este infractor. E imagínate que llega con el juez y le dice: no, hombre, juez, qué bárbara, es que esa ley es bien tonta. Es que esa ley está mal. ¿Cómo ves si la quitamos? ¿Cómo ves si está bien, la infringió, pero ¿no crees que es una ley tonta? ¿No crees que es, no, hombre, o sea, esa ley está mal? ¿Sí? Eso de que no robes, no, hombre, no aplica. Eso de que si la propiedad ajena es una tontería, juez, ¿no crees? Y si fuera un juez malo, diría: sí, cierto, vamos a hacer como que la ley no está. Vamos a hacer como que ese artículo no viene, para que se vaya libre. No está haciendo Abraham eso. No está diciéndole: Dios, vamos a cambiar la ley. Dios, vamos a está bien tonto eso que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo ves si nos hacemos pato, como que esta ley no existe? No. Fíjate lo que le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo: Dios, es justo, o le está sugiriendo que es justo que por esos 50 perdone a los demás. ¿Cuál es este principio? Es un principio que Abraham está descubriendo, donde casi con tiento, con titubeo, con duda, llega con Dios y le dice: Dios, ¿es posible esto? ¿Es posible que por 50 justos perdones a todos los demás? ¿Se puede o no se puede? Dios, no te equivoques, Dios. ¿Sí? Eres un juez justo. Dentro de tu justicia, ¿sí?, está esta opción. ¿Sí? No es deja tu justicia a un lado. Olvídate de lo que estos están haciendo. Están bien mal, Dios, pero no los castigos ahorita. No. Le está diciendo: dentro de tu justicia y dentro de quién eres tú, ¿sí?, si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿los destruirías o no? ¿Sí? Y fíjate la razón. Hay una razón para esto. Dice: por amor a los 50 justos que están dentro de él. ¿Sí? Por amor a ellos, ¿harías esto otro? Y la respuesta de Dios es sí. ¿Sí? Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Perdonaré. No significa que voy a dejar de ser justo. No significa que voy a dejar de lado lo que Dios es. ¿Sí? Dice: por amor a ellos, perdonaré a todo este lugar. Abraham replicó, versículo 27, y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, ¿sí?, pues voy a volver a hablar. Quizá faltarán de 50 justos 5. No te los completo, Dios. Si 50 son muchos, se nos murieron 5 ayer. ¿Sí? Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. ¿Sí? Volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán ahí 40, Dios. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. ¿Y qué parece que está haciendo Abraham? Parece que está negociando con Dios. Parece que está como cuando vamos nosotros, no sé, a una pulga y hay artículos de compra y venta, y le dices: oye, ¿cuánto por esta, no sé, esta artesanía? ¿Cuánto me cobras por este adorno para la casa? Y te dice: no, pues 500 pesos. Ay, pues traigo 400, ¿cómo ves? Y dice el vendedor: bueno, 450, ni tú ni yo, ¿cómo ves? Y ándale, bueno, va, 450. Parece que eso es lo que está haciendo Abraham con Dios. Parece que está negociando, parece que está diciéndole: oye, Dios, ¿cuánto es lo menos? ¿Sí? ¿Cuántos son los menos justos con los que podemos hacer esto? Sin que tú dejes de ser justo, sin que tú dejes de ser amoroso, sin que tú dejes de ser tú. Dios, yo no soy nada, dice: yo soy polvo y ceniza y tú eres Dios. Pero atrevo a sugerirte lo siguiente: no tengo 50, tengo 45. ¿Se puede? Sí se puede, Abraham.
45 no, 40, ¿cómo ves? Sí. Volvió a hablarle y le dijo, no lo haré. Perdón, respondió, no lo haré por amor a los 40. Versículo 30. Y dijo, no se enoje ahora, mi señor, si hablare. Quizás se hallarán ahí 30. Y respondió Dios, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, dice Dios, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. y yo leo este último versículo 33 y digo, ¿qué pasó? Es como si en un piano o en cualquier instrumento estás tocando una escala musical. ¿Sí? Y vas a una octava y antes de terminar se corta. Estás escuchando una sinfonía y va creciendo y creciendo la música y te está llevando a la cumbre del momento y se acaba. ¿Sí? Como si la película en el momento más romántico, lo que tú quieras, salen los créditos. ¿Sí? Dios, 50, sí, 45, 40, 30, 20, 10. ¿Qué sigue? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta que sigue? Te voy a decir cuál es la pregunta que sigue. La pregunta que Abraham creo que no se atreve a hacer. ¿Sí? Creo que Abraham quiere hacer esta pregunta y no lo hace. Es decir, Señor Jehová. ¿Sí? Acá, como dijo en el 27, soy polvo y ceniza. ¿Sí? Como dice en el 31, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, ahora que me estoy atreviendo a esto, me atrevo a una última locura. Por amor a uno. Si encontramos uno solo, que sea justo, ¿perdonarías a Sodoma y Gomorra? Acompáñame al libro de Romanos. Vamos al versículo 5. Vamos al 3 primero. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra condición? Muy similar a la Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Dice Pablo en Romanos, dice, a ver, ¿somos nosotros mejores que ellos? Estoy en Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los de Sodoma y Gomorra? En ninguna manera. ¿Sí? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, dice Pablo. Ya agarramos parejo. Y todos estamos bajo pecado. Porque está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sí? No hay uno que haga esto. No hay quien sea ese justo por el cual Dios iba a perdonar a Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Dice el 22, la justicia de Dios, ¿sí?, se manifestó. Esa justicia donde Abraham llega con Dios y le dice, Dios, tú, el juez justo de toda la tierra, no vas a hacer lo que es justo. Perdón, dice el juez de toda la tierra, no vas a hacer lo que es justo. No te equivoques, Dios. ¿Sí? ¿Se puede esto? 50, 45, 40, 30, 9, 10, perdón, 20, 10, 1. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué lo menciono? Si recordamos al inicio de este estudio, empecé
dándote el ejemplo de cómo por culpa de Adán nacemos así, destituidos de Dios, lejos, ¿sí? Peleados con Dios. Y pudiéramos decir, ¿qué culpa tengo yo? Ahora, pudiera el justo que está salvando, los 10 justos, antes de ir a un justo, los 10 justos que salvaban a Sodoma y Gomorra pudieran decir, oye, es que a nosotros nos cuesta un chorro ser justos. Y somos bien buenos y estos son un desorden. ¿Cómo que por ellos, por nosotros los vas a salvar a ellos? No, que los maten. Nosotros sí, pero ellos ¿qué? Y dice Romanos en el 5, más adelante estoy en el 12, y ahorita vamos a ir al inicio del 5, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y todavía no llegamos a Moisés, estamos en Abraham apenas. ¿Sí? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. ¿Sí? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿sí? Escucha esto otra vez, por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, un justo, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y esto es lo que estaba buscando Abraham. ¿Un justo Dios se podrá? Sí, dice Romanos. Porque así, versículo 19, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es esta obediencia? Y con esto terminamos hoy. Mismo Romanos 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe. Y lo leímos ahorita en el 3, lo leímos ahorita en el 5, y aquí nos está diciendo cómo alcanzamos esa justicia. Si volvemos a la historia de la idea de Sodoma y Gomorra, ese montón de gente que Dios quería matar, ¿cómo iban a alcanzar esa justicia? Si un justo podía salvarlos, ¿cómo lo iban a alcanzar? ¿Cómo iban a decir que Dios no nos mata a todos porque tenemos un justo que nos salva? ¿Sí? Dice, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Versículo 6. Fíjate lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, y lo acabamos de leer ahorita, el 19 del mismo capítulo 5, dice, por la obediencia de uno. ¿Cuál obediencia? La obediencia de ese justo que vino a tomar el lugar de los injustos y que vino a morir por ese montón de injustos para que ellos no murieran, que vino a dar su vida en lugar de ellos y así cumplir la ley y la justicia de ese juez de toda la tierra, que llega a Abraham y le dice, oye, Dios, ¿se puede o no se puede? Y la respuesta es, sí se puede, pero esa justicia tiene que ser satisfecha, esa justicia tiene que ser cumplida como quiera, alguien la tiene que cumplir. Y este montón de pecadores, ¿sí? Es como si Dios tomara el pecado de todos esos y los pone sobre una persona, el único justo que había. ¿Quién? Su propio Hijo, Cristo, y eso significa la cruz.
Y eso significa el Evangelio. Y eso es lo que Abraham estaba buscando. Y dice Romanos 5, donde estábamos, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los mismos que lo mataron. ¿Sí? Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Sí? Tal vez ese justo en Sodoma y Gomorra diría, híjole, es que pues, si se portaran más o menos bien, pues les hago el paro, pero son bien malos, no, hombre. Se merecen la justicia de Dios, se merecen la muerte. ¿Sí? Increíble sería que dijeran, hombre, son bien malos, pero yo voy a morir por ellos. Ellos me van a matar, pero yo voy a morir por ellos para que ellos no mueran. Eso es lo que Cristo hizo. ¿Sí? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jehová se fue, versículo 33 de Génesis 18, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar, habiendo entendido este principio. Habiendo entendido que por la justicia de uno, los muchos se podían salvar. Sodoma no se salvó, Gomorra no se salvó, y recibió el justo juicio de Dios. Por una razón, la vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y espero esto sirva para ejemplificar y resolver tal vez una cuestión que es rara. ¿Para qué vino Cristo a morir? ¿Por qué tenía que morir? Para satisfacer la justicia de Dios. ¿Sí? Que si no, tú o yo tenemos que satisfacer. Resulta que Él revivió. Resulta que Él resucitó. Resulta que Él no se quedó muerto. Tú y yo hubiéramos muerto y ya. Él no. Él resucitó y vive hoy. ¿Para qué vive hoy? Lo vemos en otro capítulo. Gracias de nuevo y nos vemos la siguiente ocasión.